Ok, jóvenes, vamos entonces a repasar el tema este que tenemos pendiente, que habla sobre la reparación de los tejidos. Entonces, hasta este punto nosotros hemos hablado bastante sobre la inflamación, por qué ocurre, cuáles son algunas células, las principales que participan en el proceso de la inflamación, dependiendo del tipo de agente ofensor, y qué ocurre cuando en un primer tiempo la inflamación, pues, cumple su cometido. Digamos que el tejido, pues, es completamente, el agente ofensor, perdón, es completamente eliminado y entonces pues el tejido puede progresar a inflamación crónica, pero en ambos escenarios, asumiendo lo que ocurre, digamos que entonces la bacteria o el agente, un agente tipo físico, temperatura, trauma, ponte que el agente fue eliminado, ¿ok? Ya el tejido, por así decirlo, entre comillas, está limpio y entonces ahora queda es repararlo, ¿ok? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a discutir en esta clase. Entonces, vamos a ver que cuando existe un ataque a un tejido, no es que todo el tejido muere. Algún porcentaje de esas células quedan vivas. Y entonces, esas células que quedan vivas comienzan a proliferar. Entonces, esas células que proliferan son las que van, entre comillas, a repoblar ese tejido que ha sido lesionado. Una cosa importante es que estas células no se mandan a ellas solas. Ellas solamente van a proliferar cuando detectan que hay un daño y entonces se le da la señal para que hagan esta acción de proliferación. ¿Quién comanda esto? Los factores de crecimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque una célula que prolifera de forma independiente, o sea, haciendo lo que le da literalmente la gana, eso es algo que nosotros no queremos en nuestro cuerpo. Las células de nosotros no pueden proliferar de forma autónoma, porque eso forma parte de uno de los elementos de transformación neoplásica que nosotros estudiaremos con mucha más calma en el último módulo de este curso. ¿Ok? Entonces, ocurrió la lesión, ocurrió la inflamación y el agente ofensor fue eliminado. Entonces, las células que quedaron ahí vivas, entonces van a tratar de restaurar ese tejido. También hay vasitos ahí. Entonces, ese vasito van a comenzar a proliferar, van a comenzar a dividirse, se van a comenzar a crear nuevos vasos en un proceso que se llama la angiogénesis. ¿Por qué? Porque la sangre que proveen esos vasos, esa sangre tiene oxígeno, tiene nutrientes. Todos esos elementos son necesarios para que estas células comiencen a proliferar adecuadamente para que puedan entonces reparar ese tejido. Y también puede haber situaciones donde haya que sellar algún tipo de defecto, ¿okay? Cuando son lesiones muy grandes. ¿Okay? Entonces ese defecto se sella con una cicatriz que está constituida de tejido fibroso o de colágeno, que eso lo producen los fibroblastos. ¿Okay? Entonces, no todos los tejidos tienen la misma capacidad para regenerarse. Por ejemplo, no es lo mismo cortarme yo la piel, ¿okay? Ponte que estoy cocinando y sin querer me corto, probablemente el lugar donde me corté al cabo de algunos días quede como si nada, ¿okay? Porque esos tejidos de la piel tienen una alta capacidad de regenerarse, ¿okay? Por ejemplo, los epitelios, ¿no? Lo mismo, ponte que yo estoy comiendo y me muerdo la boca sin querer, los carrillos, ¿ok? Entonces sí, me va a doler, voy a sangrar, pero después al cabo de algunos pocos días, esa mucosa oral queda como si nada, ¿ok? Nuevecita de paquete, porque son tejidos que tienen una alta capacidad de proliferar y de regenerarse. Pero hay tejidos como los permanentes que no son tan maleables en este sentido. Por ejemplo, la neurona. ¿Okay? Por eso es que los famosos derrames tienen tanta relevancia clínica. Por eso es que cuando una persona tiene una sospecha de derrame, eso es una tragedia. ¿Por qué? Porque tú sabes que ese tejido cerebral que murió no va a regenerarse. O sea, no se va a reemplazar por nuevas neuronas. O siendo dicho de otra forma, ese tejido que murió ya, lamentablemente murió, no va a volver a reemplazarse. Por lo tanto, la persona que sufrió el derrame no va a poder recuperar las habilidades que perdió. Va a quedar con algún grado de discapacidad dependiendo de qué tan extenso sea el daño. Entonces, habiendo dicho eso, repito,
No es lo mismo que yo me corte la piel, hubo lesión celular, a que yo sufra una isquemia en el cerebro, ¿ok? O otro ejemplo donde es bien dramático es en el corazón. Alguna persona tiene dolor en el pecho, eso una vez tu chuzo, te está infartando, problemas, se puede morir, ¿ok? Porque entre otras cosas, el daño es grande porque el corazón no tiene esa capacidad de regenerarse. O sea que el tejido cardíaco que murió durante ese evento es un tejido que no se va a poder reemplazar. Lamentablemente esos tejidos como el corazón y las neuronas, el tejido cerebral, son tejidos muy sensibles, por así decirlo. De repente no es la palabra más correcta, pero son tejidos que no se pueden reparar frente a este tipo de lesiones que por lo general son lesiones isquémicas / hipóxicas. ¿Ok? Entonces, tenemos por un lado los tejidos que son lábiles, o sea, tejidos que se regeneran con mucha facilidad, epitelios y las células de la médula ósea. Mientras que están los otros que te mencioné, que son los tejidos que cuando sufren daño ya hay muy poca o ninguna forma de regenerarlos, ¿no? El tejido cerebral y el tejido músculo cardíaco. El tejido músculo esquelético, pues supuestamente una célula satélite que tienen cierta capacidad de regeneración, pero en este caso la regeneración del músculo esquelético es bien limitada. En la mitad están estos otros tejidos como el riñón, el páncreas, el músculo liso, que tienen una capacidad pues limitada de poder regenerarse, ¿ok? No, nunca como un epitelio, pero pueden hacerlo, siendo la gran excepción el hígado, ¿ok? Del hígado vamos a hablar un poco más adelante. Bien, entonces hubo la lesión, existió el ataque. Lo que más te gusta, vamos a usar el ejemplo de la bacteria, ¿no? Porque siempre es como el ejemplo más fácil de describir. La bacteria nos atacó y dañó nuestros tejidos. Nuestros neutrófilos diligentemente llegaron, eliminaron todas esas bacterias y ya quedó el tejido posguerra, ¿okay? Quedó el tejido lesionado posguerra, pero libre de bacterias. Entonces, el tejido remanente, o sea, el que no llegó a ser destruido por las bacterias, entonces ese tejido remanente comienza a proliferar, pero no porque le da la gana, sino porque él recibe señales de factores de crecimiento que estimulan esa proliferación y de señales que vienen provenientes de la matriz extracelular. ¿Quién envía esos factores de crecimiento? Bueno, las células que están ahí cercanas al sitio que ha sido lesionado, siendo el principal ejemplo los macrófagos, ¿ok? Pero en este caso, los macrófagos M2. Recuerda que esos son los macrófagos activados por la vía alternativa, que son macrófagos especializados en la reparación del tejido. Una cosa importante es que ves que ellos no reparan directamente el tejido, sino que ellos secretan muchas sustancias, entre esas factores de crecimiento, que estimulan a que las células remanentes entonces proliferen y comiencen entonces a reparar ese tejido. No los confundas con los macrófagos M1, que estos son macrófagos con un perfil fagocítico, ¿ok? Entonces, ¿qué le hacen esos factores de crecimiento? Ponte que al epitelio que quedó ahí remanente. Bueno, inducen cambios en su expresión genética que hace que estas células comiencen a entrar en ciclo celular y entonces comiencen a proliferar. Repito, solo ocurrió eso en función de un daño o lesión celular. Si nuestras células epiteliales, por decirte algo, proliferaran de forma autónoma, sin control, entonces eso es una buena explicación de por qué ocurren los cánceres, ¿ok? Recuerda que estos cambios tienen que ocurrir en función de un estímulo. En este caso, el estímulo fue la lesión celular producida por la bacteria que estamos nosotros tratando de describir. Bien. ¿Cómo se repara el tejido? Bueno, eso va a variar dependiendo de qué tipo de tejido estemos estudiando y la severidad de la lesión. Por ejemplo, no es lo mismo la reparación de una incisión quirúrgica hecha cuidadosamente con un bisturí que una lesión física. Igual al final del día, ponte que yo me corté, no, ponte que no, pues me van a operar, ya, lo que sé yo, ponte que tengo algo leve, algo leve. Ustedes, te cuento que ustedes sacan muelas, me van a sacar una muela, pues. Una muela porque, pues, está toda picada, llena de caries y bueno, hay que sacármela, pues, qué mala suerte la mía. Bueno, voy con ustedes allá, me sacan la muela,
y me ponen, y ahí me hacen una incisión bien cuidadosa con un bisturí. Entonces, esa incisión sana con más facilidad que, por ejemplo, si a mí en una pelea me meten un machetazo. Un tipo agarra un machete y ¡bum! Me lo vuela y me hace una herida de 10 centímetros en el miembro inferior izquierdo. O sea, ambas son lesiones físicas, ambos son traumas, pero no son ni de cerca el mismo tipo de lesión. Una es mucho más severa que la otra. Ambas son cortadas, ¿okay? Ambas son traumas cortantes, pero no son el mismo tipo de lesión. Tienes que pensar en ese tipo de cosas. Por ejemplo, no es lo mismo que yo me queme tomando un café caliente. ¡Ay, chuleta! Me quemé. No es lo mismo a eso a que ocurra un accidente en la casa y se me derrame un aceite hirviendo de la rodilla para abajo. No es lo mismo. Ambas son traumas por quemadura, trauma físico, pero no es el mismo tipo de trauma. Entonces es importante qué tipo de tejido fue afectado y qué tipo de la severidad de la lesión. Los tipos de tejido, pues ya lo mencionamos comparando piel versus cerebro, versus riñón, etcétera. Además está decirlo. Bien. Entonces, en el caso de los epitelios, el que más te guste, piel, gastrointestinal, respiratorio, los epitelios tienen alta capacidad de regenerarse, por lo tanto no nos preocupan mucho. Sí, en un inicio puede parecer dramático la lesión, pero la ventaja es que el epitelio tiene una alta capacidad de repararse. A eso es una cuestión que usted debe tener en cuenta. Por eso es que esas lesiones en las encías, por ejemplo, en la cavidad oral, eso sana y prácticamente te queda tu tejido 0 kilómetros, nuevecito, prácticamente de paquete. ¿Por qué? Porque las células epiteliales fueron reemplazadas por otras células epiteliales nuevecitas. Tú ni te das cuenta, al cabo de los días queda eso como si nada. ¿Ok? Pero vamos a estudiar otro concepto que es la regeneración tisular más adelante, que incluye reparación, que es donde lamentablemente ya yo no puedo reemplazar la célula por otra nueva. La tengo que reemplazar por algo extra, que en este caso va a ser por una cicatriz fibrosa, que hasta este punto les adelanto que sí, la cicatriz fibrosa selló el defecto, pero ya no tengo la misma función original. Eso es como si, por ejemplo, tú compras una casa, ¿ok? Y la casa se te rajó una pared, una rajadura. Eso pasa, ¿no? Sí. Tú vas a agarrar un día, bueno, sí, la rajadura mide tanto, va desde el piso hasta el techo. Si lo haces tú, si sabes, si no contratas a alguien, haces una mezcla de cemento, esto te sella el defecto, te lo repella bien pretty y te lo pinta y casi que queda eso como si nada. ¿Cuál es el problema? Tú sabes que ese defecto que está sellando va a ayudar, pero tú hasta cierto punto esperas que se vuelva a rajar porque no es tan íntegro, nunca va a ser tan íntegro como la pared original, el muro original. ¿Okay? Entonces ese es el problema. Cuando tú sellas un defecto, nunca va a ser de tanta calidad como cuando estaba nuevecito 0 kilómetros. Ni modo, esas cosas pasan. ¿Okay? Bien, vamos a hablar así de, bueno, el hígado vamos a darle, porque siempre el hígado es la excepción. ¿Okay? Ahorita yo les voy a mencionar por qué. Bien, entonces hay tejidos que tienen una capacidad limitada de repararse o de regenerarse, mejor dicho. Se pueden regenerar, pero nunca al nivel o a la tasa de un epitelio. Un tejido que están aquí incluidos, ¿no? Órganos sólidos, tiroides, pulmón, etc. Un ejemplo puede ocurrir con el riñón, porque sabiamente Dios nos hizo con 2 riñones. Entonces ponte que un paciente le salió o le surgió un tumor en el riñón izquierdo y no queda otra que operarlo. Entonces el paciente se va a quedar con el riñón derecho, que sí está bueno, que sí está sano. Entonces el riñón derecho va a compensar para poder mantener esa función renal. Entonces ves que este riñón que era así originalmente creció, ¿okay? Creció, aumentó sus elementos, ¿okay? Por un mecanismo sobre todo de hiperplasia compensadora para poder cumplir la función renal, ya que ahora solamente es un riñón solitario, ¿no? El cuerpo se adapta hasta cierto punto frente a esas situaciones, ¿ok? Entonces, una cosa importante hasta este punto es que yo puedo regenerar las células que perdí siempre y cuando quede algo de tejido residual intacto. El problema es si ocurre una inflamación crónica con mucho daño, ¿okay? Con mucha lesión tisular, donde no tengo entonces tejido residual sano, ¿ok?
la inflamación crónica de una tuberculosis es quizás un buen ejemplo, entonces yo de dónde voy a sacar células nuevas. No tengo de dónde reemplazar las células porque todo fue barrido, ¿ok? Y entonces ahí sí viene entonces la cicatrización. O sea, entonces eso es lo que yo no quiero. Entonces cuando la inflamación fue muy potente y el daño fue global, fue total. Entonces ahí sí no voy a poder regenerar mi tejido, ¿ok? Lo voy a tener que reemplazar entonces, ¿ok? Por algo que nosotros le denominamos la cicatriz. Ok, ahora hacemos la del hígado. ¿Okay? Hace rato esperando el hígado para hablar de él. Bien. El hígado es la excepción a la regla de los órganos sólidos, porque el hígado tiene una capacidad anormal de regenerarse. Por ejemplo, a una persona le sale un tumor de 6 centímetros en el hígado, va con el cirujano lo opera, y esa parte de hígado que fue extraída, los hepatocitos remanentes, pueden reemplazarlo, que eso casi que queda como si nada. O sea, el hígado tiene una capacidad de regenerar la masa perdida que prácticamente llama la atención, como el hígado nuevo que fue regenerado queda casi de paquete. Eso es una cuestión anormal. O sea, es una capacidad anormalmente grande de reparación. En este caso, no de reparación, sino de regeneración. ¿Cómo lo logra esto? Gracias a los hepatocitos que quedan remanentes. Ese es el punto de esto. Siempre tiene que quedar algún hepatocito remanente para permitir esa regeneración. Entonces, esos hepatocitos son estimulados por las células de Kupffer, que son los macrófagos del hígado, para que comiencen a proliferar, gracias a, entre otras, a esta IL-6. Y también se secretan factores de crecimiento. En los canales de Herring, que son parte de los ductulitos del hígado, hay células madres progenitoras que también se pueden diferenciar en hepatocitos en dichas circunstancias. Dicha circunstancia es en el contexto de una lesión celular. Repito, estos estímulos solo ocurren cuando hay una lesión celular de fondo. Si el hepatocito se manda solo y comienza a proliferar sin tener un estímulo, entonces eso es algo que nos preocupa, ¿ok? Una célula que prolifera sin control. Bien. Ese tenemos el otro escenario, donde la célula, perdón, donde el tejido fue totalmente destruido, ¿okay? La inflamación barrió con él y no hay células remanentes para poder regenerarlo. Entonces viene la cicatrización, ¿okay? Todo el tejido fue barrido y entonces no queda de otra que reemplazar ese defecto por una cicatriz de tejido conectivo. Importante es destacar, ¿okay? Cuando hay una lesión superficial, mild, superficial, ves que solo se perdió superficialmente el epitelio. ¿Okay? Entonces, este epitelio que aquí quedó remanente puede regenerar completamente esto que se perdió y queda eso como si nada. ¿Cuándo ocurre cicatrización? Cuando la lesión es profunda. Ves que aquí agarró muchas capas. Agarró epitelio y agarró tejido subepitelial o lámina propia y tejido conectivo. Es una lesión multicapa. ¿Ok? Entonces, cuando el defecto es muy grave en esta lesión que afecta a muchas capas, entonces ya la regeneración no es posible y entonces toca reemplazar ese defecto con este parche de tejido conectivo, que es lo que nosotros le denominamos cicatriz. ¿Ok? Entonces, esta cicatriz, ¿cómo se deposita? ¿Cómo ocurre? Bueno, en una serie de pasos bien secuenciales, de pasos secuenciales. Siempre que hay lesión a los tejidos, siempre se acompaña a eso de lesión vascular. O sea, los vasitos involucrados se lesionan. Entonces, obviamente, eso sangra, ¿ok? Recuerda que la inflamación es un proceso de los tejidos vascularizados. Creo que eso lo decía una diapositiva de la inflamación. El ejemplo, ¿no? Estás cocinando y ¡pum! Te cortas sin querer queriendo el dedo índice de la mano derecha. ¿Ok? Entonces, lesionaste tejido y esa lesión incluye vasos también que se seccionan. Entonces, eso sangra. ¿Ok? Entonces, en ese sangrado se comienzan a acumular las plaquetas. Las plaquetas forman como una especie de cemento que va a sellar el defecto de esos vasitos para que eso detenga el sangrado. Es un tapón de plaquetas porque imagínate, si no fuera así,
entonces las plaquetas, perdón, el vaso sanguíneo sangra, sangra, sangra como si fueras un carro cisterna y entonces la gente se muriera frente a cualquier tipo de lesión, se mueren desangrados. Por eso es que habrás escuchado alguna vez tú que una forma de detener un sangrado es haciendo presión, porque tú haces vasoconstricción mecánica sobre el vaso y eso detiene el sangrado o ayuda a detenerlo, ¿ok? Porque también obviamente favorece la acumulación de plaquetas para que se agreguen y formen ese tapón plaquetario que va a sellar ese defecto y va a evitar que el sangrado siga. Eso también favorece que se acumulen células inflamatorias, leucocitos, para que lo que sea que está afectando ese sitio sea limpiado para que podamos entonces comenzar nuestro proceso de cicatrización. Entonces, repito, si no hay inflamación, el tejido seguiría entre comillas sucio y por lo tanto no pudiéramos nosotros entonces, no podemos, por ejemplo, tú no puedes reparar, ¿qué te digo yo? Ponte que tú quieres levantar una casa en un terreno, ¿ok? Pero el terreno tiene los cimientos de una casa anterior, toda rajada, lleno de caliche, todo destruido. La única forma que tú comienzas a construir la casa nueva es que tú limpies todo eso. No puedes agarrar y construir una casa sobre los cimientos de otra casa en ruinas. ¿Okay? Eso no se puede. ¿Okay? Eso lo mismo ocurre con tu cuerpo. Tu cuerpo solamente puede comenzar a reparar el tejido una vez que los cimientos estén limpios. ¿Y quién limpia eso? La inflamación. La inflamación se encarga de tener todo eso limpiecito. Una vez que esté limpio, los elementos comienzan a proliferar y eventualmente la cicatriz esta fibrosa tiene que remodelarse para que adquiera la fortaleza requerida. Bien, vamos a repasarlo paso por paso. Bien, lo primero que necesitamos es una inflamación eficiente, ya sea aguda o crónica. La cosa es que elimine el agente ofensor y me permita a mí tener un terreno limpio para poder entonces comenzar a depositar eficientemente esa cicatriz de tejido fibroso. ¿Ok? Entonces la inflamación llegó, hizo su trabajo y entonces el agente ofensor, o sea, bacterias o células muertas, fueron completamente eliminados. Entonces en este punto, en esta reparación, el macrófago es el protagonista. En este caso, recuerda, el macrófago M2 o el macrófago de la vía alternativa. Este que está acá, ves que es antiinflamatorio en comparación con el M1 que es proinflamatorio, entre otras cosas. Entonces el macrófago M2 comienza a secretar, perdón, factores de crecimiento que estimulan a que las células comiencen a proliferar para que eventualmente reparen ese tejido. Bien, entonces, cuando esas células que proliferan, más o menos proliferan por unos 10 días, más o menos, porque depende también, recuerda, de la severidad de la lesión, ¿ok? Entonces, a ese sitio de la lesión llegan muchas células, llegan leucocitos, llegan epitelios, ¿ok? Células epiteliales, mejor dicho, llegan células endoteliales, o sea, todo esto comienza a proliferar el elemento epitelial, comienza a proliferar el elemento vascular, y obviamente llegan fibroblastos que comienzan a secretar ese colágeno o ese tejido fibroso que va a sellar el defecto. Cuando un tejido está en proceso de reparación, se forma esa mezcla de fibroblastos, de leucocitos, obviamente la inflamación, de tejido conectivo y de vasitos. ¿Okay? Ese tejido que está constituido por esos elementos se llama tejido de granulación. ¿Ok? Yo estoy seguro que usted lo ha visto antes. Este es el tejido de granulación. Junto con una persona tuvo una lesión y eventualmente sale este tejido rojo, que está así como granular, como fino. Y si tú le pasas una gasita aquí, se va a empapar de sangre. ¿Por qué? Porque el tejido está lleno de vasitos sanguíneos, está lleno de leucocitos, de tejido fibroso, de fibroblastos. Ese es un tejido que está intentando repararse. Ese tejido se llama tejido de granulación. Si tú agarras el tejido y lo cortas y lo ves en microscopio, vas a ver esto que está acá. Vasitos, bastantes, estos circuitos son los vasitos, vas a ver mucho neutrófilo en el fondo, neutrófilo, leucocitos, bastantes, y se ve rosado el fondo. Ese fondo rosado es porque hay colágeno que están secretando los fibroblastos. O sea, cuando tú ves esto así, ese tejido está tratando de
repararse. Esto es tejido de granulación. Esto es bueno, ¿ok? Cuando esto ocurre es porque el tejido, perdón, la inflamación eliminó el agente ofensor y ahora el tejido está tratando de repararse, ¿ok? Esto que está aquí blanquito, a veces la gente lo confunde con pus. Eso no es pus, eso es fibrina. La fibrina es como un cemento que también ayuda a tratar de reparar ese tejido. Si tú le pasas el dedo a esto, es como pegajoso, literalmente es como un cemento que favorece la reparación de este tejido, ¿ok? Además está decir que este tejido también es propenso a ser sobreinfectado por bacterias. Por eso es que este tejido hay que mantenerlo lo más limpio posible. Ahí participan también los leucocitos que si eso es atacado, pues bien, ¡pum! La gracia es mantener esa herida limpia. ¿Ok? ¿Para qué la mantienes limpia? Para que se pueda entonces reparar ese tejido. ¿Ok? Entonces, este concepto es importante que usted lo tenga en mente, esté bien presente. Esto se llama tejido de granulación. ¿Ok? Tejido de granulación. Bien. Entonces, en ese tejido de granulación que está limpio, ¿ok? Lo ves aquí, ¿no? Aquí está el granulation tissue. Eventualmente se comienza a depositar cada vez más y más colágeno, ¿ok? Forman entonces esta cicatriz fibrosa, ¿ok? Que es como un cemento que tiene que ser bien estable. Es como si tú quisieras una mezcla de cemento. No es que tú tiraste el cemento en la rajadura y ya. Tienes que repellarlo. Antes tú tienes que tener una adecuada proporción de agua, cemento y arena, ¿ok? Porque si no, eso nunca va a pegar. Lo mismo ocurre acá, por eso es que eso demora hasta semanas. Tiene que haber una adecuada mezcla de colágeno proporcional a el defecto, ¿ok? Entonces, dependiendo del tamaño de la lesión, esto puede durar poquito, 2 a 3 semanas, hasta si es una lesión muy grande, puede durar hasta meses, dependiendo de qué tipo de lesión sea. Ahí donde hablamos de la reparación por intención primaria. Esa es la que se da cuando la incisión es mínima. Pues cuando el daño es mínima, siendo el mejor ejemplo con una incisión quirúrgica. ¿Okay? Una incisión quirúrgica, sí hay daño, pero el daño es mínimo y el daño es controlado. Por eso es que la incisión quirúrgica sana con mucha más velocidad, mucho más rápido que otro tipo de lesión. ¿Okay? Cuando son por intención secundaria, las lesiones son mucho más grandes y entonces requieren mucha más cicatrización y por eso es que obviamente esta intención secundaria, esta reparación por intención secundaria, demora mucho más en sanar. Bien, vamos a tomar unos 2 minutos aquí y seguimos.
Sigamos entonces. Usando el mismo ejemplo, parece un ejemplo tonto y redundante, pero creo que sirve, ¿no? Es lo mismo, ponte que tú tienes tu terreno, lo compraste, pues un terreno, no sé, nada más te gusta, en el interior para no ser categórico. Lo compraste, todo bien, ya limpiaste los cimientos de la casa anterior, que era pura basura, que no era reutilizable, y bueno, tú decidiste que tienes el presupuesto, conseguiste los materiales y vas a levantar tu nueva casa. Entonces, una cosa que es fundamental para comenzar a construir es agua. ¿Okay? Sin el agua no se puede construir. Tú tienes que buscar pegarte a una tubería de agua o establecer una tuya para poder utilizar el agua para todo lo que se requiere para construcción. Habiendo dicho esto, pues lo primero que se me ocurre es para poder hacer adecuadamente una mezcla de cemento. Entonces, en ese mismo sentido, cada vez que nosotros vamos a reparar el tejido, necesitamos nuestra toma de agua, o en este caso nuestra toma de sangre. Necesitamos nuevos vasitos que le provean sangre a esas células que están intentando reparar ese tejido, ya sea regenerándose de las mismas o reclutando tejido conectivo fibroso para poder sellar el defecto por medio de una cicatriz. El punto es que siempre es necesario utilizar o más que utilizar, requerir el aporte sanguíneo adecuado. Sin ese aporte sanguíneo adecuado, de poner toda la célula del mundo, pero sin el aporte sanguíneo adecuado, no será posible reparar ese tejido, no será posible. Bien. Entonces, en ese sentido, es importante tener este concepto claro, la angiogénesis, que agarramos vasitos que ya existen y nuestro cuerpo forma vasos nuevos, ¿ok? La angiogénesis es fundamental, es necesaria para poder reparar el tejido, ¿ok? También es importante, por ejemplo, en un paciente que tiene algún grado de obstrucción de una arteria del corazón. Entonces, ¿qué hace el vaso no obstruido? Genera un vasito nuevo, de manera que me puedo saltar ese vaso obstruido. Eso ocurre, obviamente no ocurre en 2 días, eso ocurre en varios años de obstrucción, de manera que si ese vaso se tapa totalmente, yo tengo ya otra vía que provee sangre. Eso se llama desarrollo de circulación colateral. Y otra cosa que es importante en la angiogénesis es para el crecimiento de células tumorales. ¿Okay? Así como las células que proliferan para reparar el tejido requieren sangre, también las células tumorales que proliferan también requieren sangre. ¿Okay? El tumor para crecer requiere aporte sanguíneo. ¿Okay? Entonces, obviamente, si yo le quito el aporte sanguíneo, el tumor, por mucho que quiera, no va a poder crecer. Yo le voy a frustrar su crecimiento. Eso es completamente cierto. Entonces, un área importante de investigación es cómo yo le quito el aporte sanguíneo al tumor. Eso es un área de investigación, porque sería una forma de evitar que un tumor crezca. ¿Okay? Eso es cierto. Bien, entonces, para que ocurra la angiogénesis, tienen que darse varios procesos secuenciales. Recuerda el concepto. La angiogénesis es la producción de vasos nuevos a partir de vasos preexistentes. Entonces, ese vaso preexistente se va a dilatar, ¿okay? Gracias al óxido nítrico, y también va a aumentar su permeabilidad vascular. Lo otro que vamos a hablar, necesitas tener un poquito claro los conceptos de la histología. ¿Por qué? Porque estas células que le llamamos los pericitos, que forman parte de la pared de este endotelio, perdón, de este vaso sanguíneo, junto al endotelio, esos pericitos se comienzan a separar y también se separa esa membrana basal. Y por así decirlo, de aquí surge como una raicita, esto que está aquí, ¿okay? Un retoñito de un vaso que pronto, o de un vaso bebé, un vasito bebé. Entonces, a ese sitio también comienzan a migrar o a llegar más células endoteliales, ¿ok? Entonces, en este sitio de lesión comienzan a proliferar esas células endoteliales gracias a la disrupción de los pericitos y de la membrana basal. Entonces, comienza eso a proliferar, 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 y el retoñito ese comienza cada vez a crecer más, ¿ok? Recuerda que la célula, perdón, el vaso sanguíneo no es solamente endotelio, ¿ok? Es endotelio, es matriz extracelular o matriz del vaso sanguíneo, también hay aparte músculo liso. Todos esos elementos tienen que ser reclutados, y de hecho son reclutados para poder generar un vaso sanguíneo bueno, bien eficiente, un vaso sanguíneo que no esté chueco.
Todos esos elementos llegan a ese nuevo vaso sanguíneo y se establecen, ¿ok? Y se forma entonces un vaso adecuado. Una cosa importante es que una vez que este vaso ha sido formado, se suprimen esos señales de proliferación y entonces se deposita la respectiva membrana basal y listo. Tenemos entonces este vasito nosotros bien formadito, bien bonito, bien útil, que ahora nos puede proveer sangre a nuestro sitio de lesión celular. Otra cosa importante es que no es que esto ocurre una a la vez. Esto ocurre en muchos vasos, comienzan a proliferar al mismo tiempo. Y lo mismo, ¿no? Esto ocurre gracias a la señal de factores de crecimiento, como este que está acá, VEGF, que es factor de crecimiento vascular endotelial. ¿Ok? Muchos factores de crecimiento participan en este proceso de angiogénesis. Ya les mencioné este vascular endotelial para favorecer la migración de células endoteliales. Este factor de crecimiento fibroblástico. Está el factor de crecimiento de plaquetas, el factor de crecimiento transformante beta. Todo lo que van a hacer es promover la migración de estos elementos de la del endotelio para que se pueda crear un nuevo vaso, ¿ok? Para que se pueda crear un nuevo vaso sanguíneo capaz de proveer aporte sanguíneo a ese sitio donde se está intentando reparar el tejido, ¿ok? Una cosa importante que hace el transformante beta, este TGF beta, es que cuando ya el vaso está formado como tal, entonces él suprime la migración y la proliferación de este endotelio para que entonces, pues, para que sea un vaso adecuado, ¿ok? Porque no es que tener exceso de elementos es mejor, ¿ok? Exceso de elementos, como siempre, es algo malo. Otra cosa que debe hacer este vaso es remodelarse, ¿ok? Es como que usted repella una pared, no es que porque puso la mezcla y ya no, tiene que repellarla y pintarla para que eso quede adecuado. Lo mismo ocurre acá, a veces los vasos son un poco defectuosos y tienen que ser remodelados, tienen que ser repellados. Eso se logra gracias a metaloproteinasas de la matriz extracelular que van repellando y dando de la forma adecuada a esos nuevos vasitos. Bien, entonces, también tenemos que agarrar y a ese defecto depositarle tejido conectivo. Esto lo logran sobre todo los fibroblastos. ¿Quién le indica al fibroblasto que debe hacer eso? Citoquinas y también factores de crecimiento. Recordemos que en este caso, la mayor fuente de estos factores de crecimiento que están indicados a reparar el tejido, sobre todo el factor de crecimiento transformante beta, la mayor fuente de estos factores de crecimiento son los macrófagos M2 o macrófagos de la vía alternativa. Bien, vamos a asumir que tenemos esta lesión celular o esta lesión al tejido, pues mejor dicho, una lesión grande, ¿no? Que es difícil de aproximar los bordes. Entonces los fibroblastos llegan desde la periferia de la lesión y poco a poco se van movilizando hacia el centro. Algunos fibroblastos se diferencian en miofibroblastos. Estos son fibroblastos con capacidad contráctil, de manera que ellos pueden ir poco a poco aproximando estos bordes de la herida hacia el centro. O sea, entre más tú vas achicando el defecto, por un tema mecánico o biomecánico, más fácil va a ser reparar esa herida. Perdón. Es lo mismo que usted haría con una sutura. La sutura no es que repare el tejido se repara por sí sola. La sutura no estimula la proliferación de epitelio ni de tejido conectivo. La sutura lo que hace es por forma mecánica aproximar los extremos de la herida de manera que el defecto se reduzca el tamaño. ¿Okay? Entonces, los miofibroblastos hacen algo similar. Agarran los extremos de la herida, los van aproximando poquito a poquito, de manera que el defecto no sea lo menos grande posible. De hecho, es al revés. Nosotros imitamos la función del miofibroblasto aplicando una sutura. Recuerda que nosotros siempre tratamos de imitar o potenciar lo que hace nuestro cuerpo, de manera que este proceso de reparación del tejido sea lo más rápido posible. ¿Okay? ¿Qué pasa? Pues a veces la herida es muy grande y el miofibroblasto pues le va a demorar mucho, por lo tanto la sutura ayuda. Pero importante, la sutura es un material sintético que aproxima extremos. La sutura no favorece a nada de lo que yo he dicho hasta este punto. La sutura no favorece depósito de colágeno, ni tampoco atrae más inflamación, ni tampoco tiene función antibiótica, dependiendo del tipo de sutura sea, no hay excepciones, ni tampoco favorece la angiogénesis. Todas esas cosas tu cuerpo la hace, ¿ok? Todas esas cosas tu cuerpo la hace
por sí solas. La sutura es un elemento artificial que aproxima la herida para que el defecto no sea tan grande. Obviamente un defecto más grande requiere más tiempo y requiere mayor depósito de elementos. Entonces la meta es tratar de que el defecto sea más chiquito y esto se logra con la aproximación de los extremos gracias al miofibroblasto. Paralelo a esto, el fibroblasto está secretando mucho colágeno para poder sellar ese defecto, ¿ok? Colágeno para poder sellar ese defecto, que el colágeno es el principal elemento de esa cicatriz. Bien. Ya hemos mencionado algo de este factor de crecimiento transformante beta, ¿ok? Importante este párrafo que está aquí. Este TGF beta es la citoquina más importante en la reparación del tejido, ¿ok? ¿Por qué? Porque él favorece la síntesis de colágeno en la cicatrización. Sin colágeno no hay cicatriz, ¿ok? Entonces, ¿quién produce ese factor de crecimiento transformante beta? Los macrófagos M2 que están en el tejido de granulación, o sea, este que está aquí en verdecito. No solamente favorece el depósito de colágeno, sino también favorece la migración y la proliferación de fibroblastos en el sitio donde hubo lesión tisular. ¿Ok? Entonces, diciendo de otra forma, este factor de crecimiento transformante beta va a favorecer una mayor síntesis de colágeno, va a favorecer una mayor síntesis de fibronectina, que es otra proteína importante de la matriz extracelular, y también va a inhibir a las metaloproteinasas. Porque las metaloproteinasas degradan tejido conectivo. Entonces, yo tengo que inhibirlas para que se me permita depositar entonces ese colágeno para poder sellar el defecto. Bien. Otro evento importante que ocurre es que la cicatriz es importante para sellar defectos, pero lo malo es cuando la cicatriz reemplaza totalmente el tejido funcional, o sea, el parénquima de un órgano. Entonces, por ejemplo, tengo un pulmón que se reemplaza completamente por colágeno, por una cicatriz fibrosa. Ese pulmón va a perder su función. Entonces, eso es algo malo. Igual con el hígado. En el hígado, el mejor ejemplo ocurre con la cirrosis. Hubo una lesión sostenida que generó una inflamación crónica en el hígado, en un proceso interminable de inflamación-reparación que culminó en la fibrosis del hígado. Sí, detuve el proceso inflamatorio, pero ya ese hígado no tiene su función. ¿Ok? Entonces parece que ese paciente, a menos que le hagan un trasplante, el destino va a ser que el paciente eventualmente fallezca. El hígado es necesario para poder vivir. Entonces, el factor de crecimiento transformante beta, que es bueno, también cuando se sale de control, también es malo. ¿Ok? Entonces, es importante en este proceso de fibrosis de estos órganos sólidos. También tiene propiedades antiinflamatorias porque inhibe la proliferación de los linfocitos. ¿Ok? Entonces, esto es lo que ocurre, ¿no? Ocurrió la lesión celular, se produjo el tejido de granulación, está limpio, se deposita el colágeno y eventualmente se genera o se deposita el colágeno de la cicatriz fibrosa. ¿Okay? Cuando ocurre eso, el tejido es avascular, o sea, la cicatriz es un tejido sin vasos sanguíneos. ¿Okay? Como ves aquí, no es un tejido avascular que sella por completo el defecto. Obviamente eso va a depender de qué tan grande sea la lesión original. Entonces, una vez que la cicatriz se ha depositado, tiene que remodelarse para que sea una cicatriz más fuerte, que hay una cicatriz que sea más resistente a el daño o al estrés mecánico. ¿Okay? Entonces, esa remodelación consiste en aumentar las fibras de colágeno de tamaño, las fibras más gruesas y que tengan enlaces más fuertes. Eso se favorecería, por ejemplo, en una herida suturada en la piel. Una herida suturada en la piel sana completamente prácticamente a los 3 meses, como si nada, queda eso nuevecito, mientras casi sin cicatriz, ¿okay? Porque fue ahí todo totalmente regenerado y el tejido queda con la fortaleza original, mientras que si fuera una herida no suturada, pues demora eso mucho más. ¿Okay? Entonces, por eso es que una herida controlada va a regenerarse más rápido, va a repararse más rápido y la fuerza se va a recuperar con mucha más velocidad versus una herida no suturada, ¿ok? Recuerda que en forma normal, esa acción de aproximación la genera el miofibroblasto,
¿ok? Eventualmente, esa herida debe achicarse porque ya se depositó el colágeno y ese achicamiento se hace en parte gracias a las metaloproteinasas. Ahora sí son buenas. Es como, por ejemplo, repito, tú tienes tu rajadura en la pared, le tiraste el cemento y tienes que repellarla para que quede eso bien adecuadamente depositado. Lo mismo ocurre acá. El fibroblasto genera un pocotón de colágeno que eventualmente el exceso tiene que ser degradado. ¿Y quién degrada eso? Las metaloproteinasas de matriz. Esas metaloproteinasas las generan muchas células de la inflamación. Siempre también meten los macrófagos y compañía. Pues son colagenasas, gelatinasas, que hacen es degradar esa cicatriz que a veces es muy redundante, ¿ok? Eso es importante. Tiene que haber un balance entre depósito y degradación de los elementos de la cicatriz, de manera que la cicatriz sea lo más eficiente posible. Ni muy grande, ni muy chica, de manera que el tejido pueda ser regenerado lo más posible a su forma original. Esto hace en un adecuado balance entre la metaloproteinasa y los inhibidores de estas metaloproteinasas. Recuerda siempre, todo adecuadamente balanceado. Bien, esto que tienes aquí a la derecha es una mucosa oral. ¿Cómo yo sé que es una mucosa oral? Porque tienes un tejido, perdón, un epitelio que la recubre, epitelio escamoso estratificado, no queratinizante, y aquí en la lámina propia tenemos glándulas submucosas, aquí es del ductito, ¿okay? Glándulas submucosas rodea su respectivo tejido conectivo. ¿Qué ocurre? Acá hay mucho colágeno denso, todo se ve rosado, ¿okay? Recuerda que el colágeno se ve rosado. Y las celulitas que se alcanzan a ver son fibroblastos, ¿ok? Aquí hubo lesión celular y aquí el tejido se reparó y se depositó el defecto gracias a el tejido conectivo que proveyeron los fibroblastos. Entonces, ¿qué ocurre? En este tejido, lamentablemente, el tejido funcional original, que eran las glándulas submucosas, aquí eso no se pudo regenerar, porque el daño es tan grande que todo se perdió y no quedó de otra que reemplazar eso completamente por colágeno denso. ¿Ok? Sí, repara el tejido, pero bueno, como el daño es muy grande, pierdo la función original. Eso es lo que pasa cuando el daño agarra muchas capas. Entonces ves cómo se reemplazó todo por colágeno denso. ¿Qué encuentro aquí? Colágeno denso, encuentro fibroblastos, perdón, y también otros componentes de la matriz extracelular. Pero no encuentro glándulas submucosas. ¿Ok? Esto se puede evaluar con tinciones como la de Masson, como por ejemplo lo que tienes aquí, ¿no? Mira, aquí tienes otra cicatriz, en este caso una tipo queloide, donde tienes tu piel que recubre tu piel de recubrimiento, perdón, y ves que todo el tejido conectivo de fondo es colágeno bien denso, bien rojito, ¿ok? Una cosa importante que en esta piel no hay anexos, ¿ok? No hay ni glándulas sebáceas, ni folículos pilosos, porque esos elementos se perdieron producto de la reparación del tejido con la consecuente depósito de bastante colágeno con intención de reparar ese defecto. Entonces, esas lesiones o ese depósito de colágeno es evaluable gracias a tinciones como esta, que es la de Masson, donde el tejido conectivo va a teñir de azul, azulito bien bonito, y también a veces hay remanentes de fibras elásticas que son vistas o que pueden ser contrastadas con tinciones especiales de fibras elásticas, ¿no? Son características propias del depósito de tejido conectivo secundario o consecuencia de la cicatrización. Bien. Todo eso ocurriría si yo le permito al tejido reposar y repararse adecuadamente. Pero ¿qué ocurre si mi tejido de granulación vuelve y se infecta? La respuesta es que nunca se va a poder reparar hasta que la infección sea erradicada. O sea, en este sentido, hay factores que alteran y hasta cierto punto no permiten la reparación de los tejidos. Obviamente, si la infección no es eliminada, nunca se va a poder reparar el tejido. Otro ejemplo es la diabetes. ¿Por qué la diabetes? Porque el paciente diabético tiene a lo que le llamamos nosotros enfermedad vascular. O sea, que los vasos son defectuosos, por lo tanto, el aporte sanguíneo va a ser defectuoso y sin aporte sanguíneo adecuado, no es que no se pueda reparar el tejido, pero eso va a demorar.
hay medicamentos que alteran también la reparación del tejido. Son los corticoides, ¿no? Los glucocorticoides inhiben al factor de crecimiento transformante beta, lo que va obviamente a alterarme todo el proceso de reparación del tejido. Por supuesto, factores mecánicos. Ponte que yo tengo una herida suturada aquí en el brazo derecho y yo me la paso molestándomela, rascándomela porque me pica, me molesta. Y yo lo que voy a hacer es molestar esa herida, que puede terminar en una disencia de herida, y eso nunca se va a poder reparar adecuadamente, ¿ok? O se va a reparar con una herida súper fea. ¿Por qué? Porque yo me la paso molestándomela, jalándomela. Por eso es que la herida tiene que cuidarse, ¿ok? Por eso es que con una persona con una sutura, eso tiene que tiene que tener reposo, porque si no, por fuerza mecánica, se va a separar los extremos de esa herida que se están tratando de aproximar. Perfusión pobre, aplica el mismo ejemplo de diabetes, ¿ok? Si mis vasos son inadecuados y no proveen el adecuado aporte sanguíneo, la herida nunca o va a demorar mucho en repararse. Por supuesto, va a afectar el tamaño de la lesión. No le mismo reparar una lesión de 1 centímetro a una de 10 centímetros. Tampoco es lo mismo reparar una herida, por ejemplo, que me la haga en la espalda, a reparar una herida que me la haga en la planta del pie. La planta del pie es un sitio de mucho contacto. Ahí es más probable que yo sufra de disencia de herida si yo sigo caminando, etcétera. ¿Por qué? Porque cada vez que yo camino me molesto la herida, y la herida, pues, por fuerza mecánica se va a ir separando si no me la cuido adecuadamente. Todos esos son factores que van a estropear o van a influir negativamente en este proceso de reparación que yo les he mencionado hasta este punto. ¿Okay? ¿Qué ocurre cuando una herida cicatriza de forma normal o no cicatriza? Entonces evoluciona a una herida crónica. Pueden darse estas úlceras vasculares, por ejemplo, estas úlceras venosas, que ocurren en el contexto de personas que van a tener un retorno venoso inadecuado. Un buen ejemplo es en personas con falla cardíaca o con esas varices venosas, que la sangre tiene dificultad para regresar al corazón y se queda estancada entonces en las venas de las piernas, en este caso en las venas superficiales. Entonces, el aporte sanguíneo aquí es inadecuado, ¿ok? El aporte de sangre rica en oxígeno es inadecuado y entonces esas heridas van a demorar mucho en sanar. Esas úlceras son muy dolorosas. ¿Por qué? Porque necesito oxígeno para reparar esa herida y en ese sitio, pues, el aporte de oxígeno es inadecuado. Lo otro que ocurre son las úlceras vasculares de tipo arterial. Esas son clásicas del paciente con pie diabético, ¿okay? Porque son úlceras donde la sangre arterial no llega, ¿okay? El aporte es tan pobre que la ulcerita que comenzó superficial en la epidermis, hay tan poco aporte sanguíneo que se junta con la sobreinfección bacteriana, que son úlceras que agarran muchas capas de tejido. Van a agarrarte epidermis, dermis, tejido subcutáneo, fascia, músculo, y si le das chance te vaya hasta el hueso. ¿Okay? Es una clásica úlcera por pie diabético, sobreinfectada con bacterias, se me llaman pie diabético, que desde el punto de vista patológico es la clásica necrosis gangrenosa. Recuerda que es gangrenosa porque agarra más de una capa. Por lo tanto, tú ves aquí que la úlcera vascular se limita a capas superficiales. Mientras que el pie diabético, eso, dale chance y llega hasta el hueso y te va a hacer una osteomielitis. Esta cosa negra que está aquí, eso es puro tejido podrido, eso no sirve, es una escara necrótica. Eso tienes que removerlo. ¿Por qué? Porque los macrófagos ahí no pueden hacer trabajo, ya esto es demasiado. Entonces eso requiere deshidratación quirúrgica, porque si no, eso no va a sanar nunca. Otra cosa que puede ocurrir, que es bien triste, es bien dramática, perdón, es en el paciente encamado. Por ejemplo, un abuelito encamado que ya no puede levantarse con tanta facilidad, o un buen ejemplo en el paciente que le dio un derrame o un SB, o una persona que por un tema de discapacidad motora no se puede levantar de la cama y entonces tiene que estar acostada mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Los mismos huesos, sobre todo el hueso sacro, hacen mucha presión sobre los tejidos blandos. Al hacer presión por forma mecánica, evita que la sangre llegue y entonces ese sitio ahí se queda sin aporte sanguíneo y entonces ese tejido ahí comienza a morirse, ¿ok? La presión mecánica comienza a hacer estas úlceras del paciente encamado y por eso es que el paciente ese hay que estarle haciendo cambios de posición, ¿ok? Esto periódicamente para evitar que se formen esas úlceras
por presión. Y bueno, ya hablamos de las úlceras diabéticas, ¿no? Del paciente diabético que se da porque hay una enfermedad vascular, hay neuropatía, todo esto va a estar necrótico, isquémico, se va a tratar de acompañar de eso un intento de reparación, pero repito, si eso está sobreinfectado, la reparación nunca se va a poder realizar y entonces por eso es que este paciente, lamentablemente, hay veces que la única solución para él es la amputación, porque ya no hay forma de rescatar ese miembro afectado, ¿okay? Porque la reparación no es posible, porque todos esos elementos que interfieren con la reparación están ahí evitando que el tejido se repare y no queda otra que amputar. O sea, si le da chance, eso en vez de repararse va a seguir eternamente sobreinfectándose, lamentablemente. Bien, esto que está aquí es una úlcera. Recuerda que una úlcera es distinto a una erosión del tejido. En la erosión se arranca mecánicamente el epitelio de superficie, mientras que en la úlcera hay inflamación con necrosis que hacen que el epitelio de superficie se desprenda. ¿Okay? En una úlcera siempre tiene que haber inflamación. ¿Ves que todo esto está inflamado? ¿Ves que se ha morado porque hay mucha inflamación? Hay vasitos. De hecho, en esa úlcera está habiendo tejido de granulación, porque eso está tratando de repararse. Pero repito, eso no se va a reparar hasta que tú no le quites el elemento que está molestando o que está causando esa úlcera. Ya es una infección, es una cuestión autoinmune, tantas posibles variables. Hasta que tú no quites o no controles ese elemento desencadenador o desencadenante, perdón, eso no se va a reparar. Entonces, desde el punto de vista histológico, una úlcera en un tejido vitalizado se ve como tejido de granulación, inflamación, depósito de tejido conectivo y acá abajo de los vasitos que proliferan. Esta es la angiogénesis. Así es como se ve una úlcera desde el punto de vista histopatológico. También puede ocurrir lo contrario, ¿ok? Puede haber cicatrización excesiva, ¿ok? Son las famosas cicatrices hipertróficas, ¿ok? Son una cicatriz que crece muy rápido, ¿ok? Por lo general se da en un tejido que ha sido lesionado por multicapa, que agarra epidermis, dermis y quizás hasta tejidos más profundos, ¿ok? Pero se mantiene dentro de los límites originales, ¿ok? Es una cicatriz quizás fea, poco estética, bien marcada, pero se mantiene dentro de los límites originales, ¿ok? Esa es la cicatriz hipertrófica. Tiene mucho colágeno, depósito excesivo de colágeno. La contraparte es el queloide, ¿ok? El queloide es una cicatriz que se extiende más allá de los límites de la lesión original. Esto que está aquí es un exceso de colágeno. A lo cortas y ves cómo se ve, ¿no? Un montón de colágeno bien rojito, bien brillante. Eso es lo que constituye un queloide. Bien, estos no son tumores. El queloide no es neoplásico, ¿ok? El queloide es algo que parece un tumor, imita un tumor, pero que se da por un depósito anormal de colágeno. ¿Por qué ocurre eso? Porque existe una predisposición genética que es más común en personas de raza negra. ¿Qué ocurre? Este queloide lo puedes operar, pero ¿qué ocurre? Cuando lo operas, también estás lesionando el tejido. Entonces, es probable que eventualmente el queloide vuelva a crecer, ¿ok? Es probable que el queloide vuelva a crecer. Entonces, es una especie como de círculo vicioso, ¿no? Bueno, el queloide per se no hace nada malo, pero sí puede que, sí estéticamente, pues, no es bonito, ¿no? No tiene este poco de bolas, de masas, pero bueno, eso ocurre cuando hay exceso de colágeno, exceso de depósito de colágeno. Lo otro que puede ocurrir es contracturas, cuando el tejido afectado es muy extenso. ¿Okay? Eso ocurre en los pacientes grandes quemados, que el tejido se cicatriza excesivamente y el paciente queda así como anquilosado. O sea, la piel queda muy estirada, queda muy a tensión. Y entonces este paciente requiere mucha fisioterapia para poder recuperar su movimiento original. Eso es bien dramático en el paciente gran quemado. Bien. Lo otro que puede ocurrir que no queremos es que un órgano sea inflamado a repetición y que entonces lamentablemente se deposite un exceso de colágeno en ese órgano, tanto así que se pierda la función del órgano. Eso se llama fibrosis y consiste en la cicatrización excesiva de un órgano. Utilizamos el término fibrosis cuando nos referimos a órganos internos. Entonces la fibrosis se da en respuesta a una infección de larga data. El mejor ejemplo de esto es una tuberculosis
o una reacción autoinmune. Recuerda que la reacción autoinmune va a seguir, 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 y entonces va a acompañarse de ciclos interminables de reparación de tejido con inflamación, reparación, que al final es lógico y esperado que termine esto en una fibrosis, ¿ok? Un elemento importante de esta fibrosis es que si tú no paras el estímulo original, el ciclo de inflamación va a ser perpetuo e inevitable, lo que al final del día va a culminar en la disfunción del órgano. O sea, un órgano reemplazado por tejido fibroso no va a funcionar adecuadamente. Al igual que con la cicatriz, el TGF-beta es el principal mediador de esta fibrosis, ¿ok? Entonces esta fibrosis agarra el órgano y lo reemplaza totalmente, y entonces ese órgano pierde entonces la función original que tiene. Entonces eso termina en, si es el hígado, cirrosis hepática, si es el pulmón, en cirrosis pulmonar, o si es el riñón, en falla renal, ¿no? Tipo crónica, ya un daño muy intrínseco del riñón. Bien, creo que hasta la última. Bueno, cuando tengan chance, lo revisan, lo ven con calma, y como siempre, si tienen preguntas o comentarios, son libres de hacérmelo cuando tengan chance, ¿no? Entonces, chao, cuídense y que estén bien.